¿Cómo es el purgatorio, según los santos? Santa Liduvina de Siedam. Capítulo 4. Mini biografía. Liduvina nació en 1380, en Schiedam, Holanda, Países Bajos. Su padre era muy pobre y tenía el oficio de cuidador de fincas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás. Un día, después de jugar con sus amigos, iban a patinar, y en el camino cayó en el hielo, partiéndose la columna vertebral. La pobre muchacha, empezó desde entonces un horroroso martirio. Continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente, y dolores por todo el cuerpo la martirizaban todo el día. En ninguna posición podía descansar. Los médicos declararon que su enfermedad no tenía remedio. Liduvina se desesperaba en esa cama inmóvil. Un día, debido a la ayuda y los consejos del padre Pot, cambia su manera de pensar. Santa Liduvina llegó a amar de tal manera sus sufrimientos, que repetía: si bastara rezar una pequeña oración, para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús. Tuvo éxtasis y visiones, dones y revelaciones, vivía solo de la Eucaristía, hablaba con Jesús, la Virgen María, y su ángel de la guarda, y obraba milagros por su intercesión. El 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Fue canonizada el 14 de marzo de 1890, por el Papa León XIII. Revelación. Allá se detenía, ante esas almas infortunadas, acabando de pagar con el sufrimiento, la deuda que tenían para con la eterna justicia. Mirábalas bajo una forma sensible, y contemplate, con tristeza y horror, los diversos tormentos que padecían. Oía sus gemidos y escuchaba sus quejas lastimeras. Nuestra dulce extática no se contentaba con pasar, como acabamos de verlo, con la compasión, las lágrimas y las promesas, sino que muchas veces cumplía allí en el mismo instante, como víctima que se inmola, alguna obra heroica de abnegación. Su ángel, al mostrarle aquellos calabozos llenos de llamas, de tormentos y de gritos de dolor, le indicaba así, siempre, alguna de las almas más desoladas, y le decía: Liduvina, ¿quieres aliviar esta alma desgraciada? Ah, con toda mi voluntad. Decía la Virgen con transporte. Pues bien, hermana mía. Continuaba el guía celestial, prepárate a padecer, y en el mismo instante, a la indicación del ángel, padecía algún dolor misterioso en su cuerpo o en su alma, que siempre era una cosa muy terrible, porque a su vuelta del éxtasis los que rodeaban su lecho, notaban muchas veces horrorosas señales de aquel padecimiento. Una vez, al principio de sus arrobamientos, encontrándose en esas tristes regiones, oyó una voz como hasta entonces no la había oído, y preguntando a su ángel quién era esta alma, le dijo: es la de un hombre que te es muy conocido, y que vivió muchos años en los fangos de la lujuria, y habiéndose convertido seriamente, sorprendióle la muerte al acabar de absolverlo, sin darle tiempo de expiar sus crímenes. Es tal alma. ¡Oh cielo!, exclamó Liduvina espantada, ¿es él? Mas hace 12 años que murió, y todo ese tiempo he orado tanto por él. Y todavía está en ese lugar. Sí, Liduvina, mas tú podrías librarle, si lo quieres. Ah. ¿Qué decís, mi dulce ángel, amado hermano mío? Sí, sí, yo lo quiero. Decidme lo que debo sufrir. Entonces la santa padeció. Y a medida que aumentaban sus padecimientos, veía que los verdugos huían con cólera, y que poco a poco se iba calmando la violencia de las llamas. Muy pronto, se hicieron tan dulces para su víctima, que solo parecían casi acariciarla. La santa veía a esta bañarse en ellas, y lavarse por última vez como se baña la paloma en un fresco y limpio arroyo. Y después, adornada de una blancura que eclipsaba el esplendor de la nieve, radiante y sonriendo a la Virgen, el alma purificada, subía a los cielos. Otra vez, tuvo una visión aún más conmovedora. Siguiendo a su ángel por aquellas sombrías moradas, le preguntó si tal pecador, a quien había tenido la dicha de atraer a Dios, y que hacía algunos meses había muerto, se encontraba aún en las llamas expiatorias.
Sí, le dijo el ángel, y está padeciendo incomparables tormentos. De modo que unos sufrimientos aceptados por él serían una excelente obra de misericordia. Entonces, hermano mío, se apresuró a decir Liduvina, entonces hablad, mandad, padeceré todo lo que quisiereis, todo lo que me permita la voluntad de Dios y mi salud. Pues bien, hermana mía, seguidme. Y el ángel la condujo por lugares más y más horrorosos, y bien pronto, helada de terror exclamó, ¿en dónde estoy? ¿Es acaso aquí el infierno? No, respondió el ángel, aunque ya no está lejos. En efecto, la santa vio una prisión inmensa, horrible, con negras murallas que se levantaban a una altura horrorosa, y a medida que avanzaban se oía un ruido espantoso, de cadenas e instrumentos de tortura, mezclados con blasfemias y gritos de rabia. Este es el infierno, le dijo el ángel, ¿deseas tú verle? No, no, dijo la santa, que temblaba de horror, y he visto demasiado. Huyamos de aquí. Apenas habían dado algunos pasos, cuando llegó cerca de un abismo, en cuyo borde estaba sentado un ángel que parecía llorar. Tenía el rostro cubierto con las manos, y había en toda su actitud una expresión de dolor indecible. Hermano mío, preguntó la Virgen inclinándose hacia su guía, ¿quién es este ángel tan desolado? Este es el ángel guardián de aquel cuya salvación te interesa, porque el pecador que buscas, se encuentra allá dentro de ese abismo, a las puertas del infierno, y padece allí un purgatorio especial. Escucha, ¿no conoces esa voz? En efecto, tristísimos gemidos salían del fondo de aquel tenebroso calabozo. ¡Ay, Dios mío!, dijo Liduvina, esa es su voz, él es. Y en el mismo instante, a una orden del ángel el alma apareció sobre el abismo, cubierta de fuego. La Virgen la veía y la oía. ¡Oh, cuánto padezco! Decía, Liduvina, ¿cuándo me será concedido contemplar en el cielo el adorable rostro de mi Dios y Señor? Liduvina, al ver esta alma ardiendo en tales llamas, quedó tan espantada, que su éxtasis cesó repentinamente. No obstante, poco tiempo después, fue consolada por un ángel que se le apareció, y era el mismo que había visto tan triste sentado al borde del abismo. Ahora venía lleno de gozo. Hermana mía, le dijo, vengo a nombre de aquel, cuya salvación era tan amada a tu corazón. Tú has orado y padecido mucho por él, regocíjate, pues ya gusta al presente los gozos del cielo. Sin duda, se comprende lo que debían producir, en el corazón de nuestra Virgen esos maravillosos arrobamientos a la mansión de las almas que padecen, pues no volvía jamás de peregrinaciones tan dolorosas, sin traer un aumento de santos terrores, de inmensa compasión y de celo inflamado. Entonces lloraba y decía, qué terribles son los juicios de Dios. Qué horrorosas son esas prisiones del purgatorio, Dios mío, añadía, tomad mi sangre y mi vida, dadme el gozo de morir por evitar a esas almas infortunadas los castigos de vuestra justicia. Y sobre todo, la santa trabajaba por esas almas. Oraba de día y de noche, y desde el fondo de su agonía, rogaba sin cesar, pedía oraciones por todas partes, hacía ofrecer muchas veces el adorable sacrificio del altar. Ofrecía limosnas y buenas obras, que más que nunca multiplicaba, y ofrecía especialmente, por aquel fin, sus espantosas enfermedades.